celebrar en esta época que Jesús nació. Pueden sentarse. La serie está enfocada a recordarnos qué celebramos y cómo debemos hacerlo. Es muy importante esto porque en esta época hay diferentes celebraciones. En España celebran el Día de Reyes, esa es su fiesta principal. Los judíos hoy están celebrando la fiesta de las luces, el Hanukkah. Están celebrando que durante 8 días en el templo, sin haber celebrar en esta época que Jesús nació. Pueden sentarse. La serie está enfocada a recordarnos qué celebramos y cómo debemos hacerlo. Es muy importante esto porque en esta época hay diferentes celebraciones. En España celebran el Día de Reyes, esa es su fiesta principal. Los judíos hoy están celebrando la fiesta de las luces, el Hanukkah. Están celebrando que durante 8 días en el templo, sin haber aceite, las luces de las velas estaban encendidas sin aceite, un gran milagro para ellos. Y un pastor decía esta mañana, me invitaron a predicar a una iglesia cerca del Hanukkah, ¿verdad? Pero nosotros no celebramos que hubieron 8 días de aceite en un milagro. Celebramos que Jesús nació, que Él es la luz del mundo, es la luz eterna, la luz que está en tu corazón. Celebramos entonces también lo que ha pasado cuando vemos lo que predicamos la semana pasada en el círculo que recordamos, porque probablemente esta Navidad podrán faltar algunas cosas, pero en este círculo vemos que Jesús vino para. Y estuvimos resumiendo esto porque es muy importante recordar eso. Probablemente haya ausencia de estrenos esta Navidad, haya ausencia de pavo y no sé qué más, ausencia de seres queridos que han partido a la presencia del Señor y tantas cosas. Pero déjenme decirles que si Jesús vino para salvarme, para darme vida, para vencer a Satanás, para darme libertad, para traerme gozo, para perdonarme, para estar con nosotros, Emmanuel, para sanarme, entonces podemos celebrar la Navidad con toda esa alegría, con todo ese entusiasmo, en medio de la nostalgia que pueda haber, porque si no negamos tristeza y nostalgia, pero hay esperanza porque Jesús vino para dar vida, para perdonar, para traer gozo. Así que celebremos la Navidad con esta intención. Si vamos al texto o al tema de nuestro mensaje, tenemos que celebramos que Jesús nació, que nació nuestro Rey y nuestro Salvador. Celebramos que nació nuestro Rey y nuestro Salvador. Ahora, si nació nuestro Rey, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué tan buenos súbditos somos del Rey? Porque en una ocasión Jesús dijo a su audiencia, ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me toman como el soberano si no hacen lo que yo les digo? Por eso en esta época tenemos que estar celebrando la Navidad como buenos súbditos del Rey, haciendo su voluntad. En Mateo, Jesús compartió, Mateo 21, una parábola de un señor que tenía una hacienda y tenía 2 hijos y llamó a los 2 hijos. Y al primero le dijo, mira, necesito que vayas a sembrar
voy a contextualizar. Necesitamos sembrar la milpa y necesito que tomes esos granos y que vayas a sembrar. Y esta persona o este hijo primero, ¿qué dijo? Sí, está bien, yo voy papá, yo voy. Como a veces dicen los hijos, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Pero al final no fue. Y luego llamó al segundo hijo y le dijo lo mismo: tienes que ir, hay que sembrar la milpa. Y ella le dijo: no, yo no voy a ir. Pero al final fue. Qué hermoso. Por lo menos en su experiencia, uno de sus hijos fue obediente. Y otra vez la línea de Jesús está conectada para que nosotros hagamos lo que el Padre dice, en el tiempo que el Padre lo dice. Y como el Padre lo dice, eso es hacer su voluntad. Por eso les pregunto esta mañana: ¿qué tan buenos súbditos del Señor somos? Porque hemos cantado: venid, adoremos. Adoramos al Rey. Nos venimos a rendir ante el Rey. Y eso significa que vamos a hacer lo que el Rey nos está pidiendo. Por eso celebramos que Jesús nació, nuestro Rey, pero también nuestro Salvador. Miren este texto en Lucas 2, 10 al 11. Los pastores reciben este anuncio, pero el ángel los tranquilizó porque se asustaron los pastores. Y lo primero que les dice: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y aquí está: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Esta es la razón, como que les estuviera diciendo, esta es la razón para la cual van a celebrar, o por lo cual van a celebrar su Navidad. No lo estoy poniendo, no estoy diciendo el texto que así fue, pero si pensáramos en por qué voy a celebrar la Navidad, tomaríamos este texto para decir: porque nació tu Salvador, nació tu Rey. Esa es la razón principal. Entonces, lo que vemos en esta palabra nació o ha nacido hoy en la ciudad de David, nació, es muy importante, porque él estaba en su trono reinando, él ha existido desde siempre y para siempre, pero un día Dios, en su plan maravilloso, decide enviar a su hijo para que naciese como nosotros nacemos. Él se encarnó. Pero eso, a través de los tiempos, ha traído muchas herejías. Por eso es que la iglesia también pensó en celebrar la Navidad para darle énfasis al reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios y como Dios. Es algo difícil de explicar. Estaba viendo yo una caricatura donde el pavo está ahí en el pesebre y dice: pero ¿no se parece a José? Y por eso dicen que nos comemos los pavos en Navidad, porque se le ocurrió comentar eso. No se parece a José. ¿Cómo se iba a parecer a José si era obra del Espíritu Santo? Estas son las cosas que cuestan entender. Cómo en el poder de Dios es concebido en el vientre de esta mujer un niño, sin tener una relación física, sexual con otro hombre. Ese es con su esposo. Pero eso es la Navidad. No lo entendemos, pero lo creemos. Sabemos que pasó, que Jesús se encarnó, se hizo como nosotros. Pero ante eso, y quiero hablarles un poco de cristología, que significa estudiar la persona de Jesús, porque es interesante entender por qué la iglesia también decidió celebrar la Navidad, pero incluyendo doctrina. Y aquí hay unos nombres que nunca tal vez lo van a recordar, pero el docetismo es una doctrina que decía: realmente no puede ser eso, el cuerpo de Jesús no es real, solo es apariencia.
Sí es Jesús, pero es espíritu. Probablemente lo vemos ahí caminando, pero solo es apariencia. El evinismo decía, realmente Cristo no es Dios, porque ¿cómo es posible que el espíritu y la carne puedan formar un ser? El arrianismo decía, sí, es Dios, pero es inferior al Padre divinamente. No puede ser igual. El nestorianismo decía, realmente es probable, pero son dos personas. A veces es Dios y a veces es hombre, porque dos naturalezas no pueden existir en la misma persona. El monofisismo decía, realmente eso es imposible. O es hombre o es Dios. Entonces la iglesia empezó a decir que necesitamos dar la palabra de Dios y mostrar que realmente Jesús tiene dos naturalezas. Él vino a nacer en Belén, en ese pesebre, pero es Dios. Por eso es que los sabios del oriente vienen a adorarlo, a reconocer su grandeza. Y hoy afirmamos que Jesús es Dios, hombre. Es hombre y Dios, y están las dos naturalezas en él. Eso no es nada nuevo si nosotros vemos en Isaías que nace entonces el nuevo rey, Dios encarnado. Y cuando vemos Isaías 11, 1 al 5, vemos que nace el gobernante, nace el pastor, como lo dice también Mateo 2, Isaías 11, 1 al 5. Del tocón de la familia de David, de la raíz, saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias. Estamos hablando de su gobierno, de su pastoreo, de su liderazgo, de Jesús que va a venir. Esto es 500 años antes. No tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Este es el Jesús profetizado, pero esto es Dios, este es el perfil de Dios. Por eso es que cuando Él viene a nacer, brota ese retoño de la raíz de David, pero Él viene del cielo, o sea, es humano también porque es de la descendencia de David. Es un gobernante, es un pastor justo. Cuando leemos esto, nosotros anhelamos un gobierno en Latinoamérica como este. Lo anhelamos. Imagínense que algunos anhelan tener un presidente como Bukele. Muchos países en Latinoamérica dicen, yo quisiera tener, porque tiene ciertas características buenas. Y cuando vemos los presidentes de Latinoamérica, estoy tratando de contextualizar esto porque es muy importante entenderlo. Podemos decir, yo no quisiéramos un presidente como Maduro. Ahorita está tratando de quitarle un pedazo a Guyana. No quisiéramos un presidente como Ortega. No quisiéramos. Pero yo tengo una buena noticia para ustedes. Aunque no tengamos un presidente como Bukele, tenemos al Rey de Reyes, a Jesús, que vino a establecer su reino. No lo ha terminado, pero es un reino de justicia, de paz y de gozo. Por lo tanto, nació nuestro rey, pero ese rey es Dios. Es el Dios encarnado. Por eso es que Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Era Dios mismo. Felipe, ¿qué te pasa? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy Dios. Yo soy el camino al Padre.
Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Navidad, celebramos a nuestro Rey, a nuestro Salvador y a nuestro Dios eterno. Nació nuestro Rey. Por eso es que viene un gran conflicto cuando Él nace ahí en Belén, en Mateo capítulo 2. Y aquí quiero entrar, salimos de la cristología, de estos elementos para elementos prácticos a nuestro día. No es que lo demás no sea práctico, pero esto es todavía más relevante. Cuando vemos en el capítulo 2, por ejemplo, de Mateo, vemos el verso 1 de Mateo 2, dice: Jesús nació en Belén de Judea. O sea, ¿quién nació? Jesús, Dios hombre, en sus dos naturalezas. Nació en Belén como la profecía lo había dicho, pero Él desciende del cielo y a través del poder de Dios y de la obra del Espíritu Santo, María queda embarazada y da a luz a este bebé, que es Dios, que es el Hijo de Dios. Pero nace en el reinado de Herodes. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un conflicto entre dos reinos. Porque ¿quién está naciendo? El rey. Pero hay otro rey, y es Herodes. Y es ahí donde vamos a ver en este contexto que el nacimiento de Jesús trae turbación. La gente se asusta. Dice que toda Jerusalén se turbó, incluyendo a Herodes. ¿Y acaso no era el Mesías prometido? ¿Acaso no era de la raíz de David? Porque los personajes investigaron y sí, van a ser en Belén. Así lo dice la palabra en Miqueas. Pero no creyeron. El asunto aquí, muy importante, es que nace el Rey perfecto que trae justicia, paz y gozo. No es el reino terrenal como el que establece Herodes, con toda su opulencia, las fiestas, la alegría entre comillas que tenían en esos tiempos. Nace el Rey verdadero, eterno, justo, que su reino no tiene que ver con comida o bebida, sino con justicia, paz y gozo. Hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque Herodes dice: no puede ser que este me venga a quitar mi reinado. Voy a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso es que el rey tiene que huir a Egipto. Y no huye solamente porque estaba escapando para salvar su vida, porque era una profecía. Porque Dios dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y llamó de Egipto a la nación de Israel cuando la sacó de la esclavitud. Y ahora va a llamar a su hijo Jesús, el Israel obediente. Porque Dios dice: el primer Israel me desobedeció, pero este segundo de Egipto llamé a mi hijo. Por eso es que van a Egipto y luego regresan. Pero aquí estamos viendo entonces ese conflicto de intereses. Y al final, pues Herodes queda burlado, se enoja y por eso quiere matar a todos los niños. Pero Jesús sigue como el Rey eterno. Quiero mencionar algunas cosas aquí puntuales en esta historia. Yo sé que ustedes la han leído, la han escuchado muchas veces. Pero vemos aquí que por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Los sabios del oriente. Algunos creen que vienen de Persia, porque recuerdan que Nabucodonosor nombró a Daniel el jefe de todos los astrólogos y sabios y adivinos de todo el reino de Persia. Y algunos creen que vienen de ahí y vienen de la escuela de Daniel, hombres entendidos. Así que no son 3, porque el pasaje no dice 3, ¿verdad? Ni tampoco dice, ahí está, ¿cómo se llama? Melchor, Baltasar y Gaspar, ¿verdad? El texto no dice nada de eso, solo dice que eran de Oriente, no dice que eran 3, probablemente eran más, pero eran personas sabias.
Yo quiero en esta historia sacar tres aplicaciones importantes del relato. Y la primera tiene que ver con que estas personas, ¿de dónde vienen? ¿De Judea? No. ¿De Samaria? Vienen del oriente. ¿Qué son? Gentiles. ¿Cómo es que el Hijo de Dios viene a nacer allí en Belén y los sacerdotes y los escribas y los sabios que conocen la escritura no creen? Y estos hombres que nos representan a nosotros vienen a adorar al rey. Ahí estamos, los hondureños, los guatemaltecos representados. Entonces, en esta búsqueda de Dios, y les voy a explicar por qué es búsqueda de Dios, ellos nos están mostrando una puerta abierta a los gentiles. Una puerta abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Cómo es esa puerta? ¿Ancha o estrecha? Estrecha. Pero es una puerta abierta. Porque uno pensaría, es el rey de Israel, es el Mesías, es la raíz de David y punto. No. Es el rey de nosotros, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Es una puerta, pero ellos son sabios y a mí me llama la atención porque la palabra dice, llegaron a Jerusalén y preguntaron o diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Lo que me llama la atención de estos sabios, que por eso son sabios, quiero decirles a los jóvenes que la característica de un sabio no es que sabe, el sabio pregunta, el sabio indaga. Y uno cree de joven que lo sabe todo. Entonces, ¿para qué preguntar si yo ya lo sé? No sé si les pasaba a ustedes, pero cuando la maestra preguntaba algo, habían estudiantes que sin haber escuchado toda la pregunta levantaban la mano para responder y luego se daban cuenta que no sabían. Pero estos sabios vienen preguntando, vienen diciendo. Y el texto en su original, cuando dice preguntando o diciendo en otras versiones, es que estaban indagando. Venían con Matías y Matías estuviera en ese tiempo y decía, Matías, ¿tú sabes algo de la venida del rey? Y Matías decía, no, no sé. Pero si iban con Juanpa, Juanpa, ¿tú sabes algo? Es que hemos estado indagando y creemos que ya nació Jesús. Y así nos vamos, se iban con personas preguntando, porque en su corazón había una pasión, un deseo de conocer al rey que había nacido. Así que es una puerta abierta a los gentiles. Viene ahí el inicio también o el anticipo de lo que es la iglesia, judíos y gentiles. Pero también es una puerta abierta al gozo. Cuando nosotros vemos en el verso 10, dice, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Cuando ellos ven a Jesús, al Rey, lo que hay en su corazón es un brote de alegría. Ese reino que se está estableciendo lo que produce es justicia, paz y gozo. Y cuando aplicamos eso a nuestra celebración de este diciembre, el Rey trae gozo a tu vida. Gozo conectado con paz, con esperanza, porque Él lo llena todo, Él es suficiente. Y quiero invitarte a que celebres en Navidad que Jesús nació, que es tu Rey, pero que con gozo lo puedas hacer. Aún con la ausencia, como decía desde el principio, de ciertas cosas. Porque ese Rey produce gozo, alegría. Por eso es que dice la palabra, he aquí os traigo nuevas de gran gozo. ¿Cuál es la noticia? Jesús nació, Él es el Rey. Pero hay una cosa que creo que es central en esto que estoy predicando hoy,
en este mes, porque es una puerta abierta al propósito eterno. Ellos dicen, hemos venido para adorar. Una puerta abierta al gozo y en tercer lugar, una puerta abierta al propósito eterno. No sé si notaron, pero los cantos de esta mañana estuvieron enfocados a la adoración, a la rendición al Señor. Yo me postré porque no podía aguantar el deseo de adorar al Señor. Aguanté poco porque me fui a jugar fútbol y estoy mal de una rodilla. Los 60 años pegándome ya. Pero yo decía, hemos venido a adorarle. Pero esta mañana yo doblo mis rodillas en señal de que rindo mi corazón al Rey, que es mi Señor. Y hoy, en mi oración allí, estaba pensando, estoy dispuesto a hacer su voluntad. Por eso yo les preguntaba al inicio, ¿qué tan buenos súbditos son del Rey? Estos sabios entonces nos muestran una puerta abierta a los gentiles, una puerta abierta al gozo, una puerta al propósito eterno, que es adorar a Dios. Yo quiero recordarte algo. En Efesios se nos repite 3 veces esta frase, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuiste creado para adorar a Dios. Fuiste creado para rendir tributo a Dios. Fuiste creado para honrar a Dios. Por eso es que al celebrar la Navidad en el cuchubal, el convivio, en la reunión, debes preguntarte, ¿estoy adorando a Dios en este contexto? Porque cada reunión tiene el propósito de que si tú estás allí, estás para honrar a Dios a través de tus buenas acciones. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Celebramos que Jesús nació? Sí. ¿Celebramos que es nuestro Rey? Sí. ¿Cómo lo celebramos? Viviendo una vida en diciembre que le agrada a Él, honrando al Rey. Así que eso es lo que celebramos. Seamos sabios y entendidos. Me llama la atención también en las aplicaciones que ellos no solo preguntan, no solo se mueven, sino creen. Porque mientras los sacerdotes, los teólogos, los escribas saben que va a nacer, saben que ya nació, son indiferentes a la noticia. Yo quiero invitarte esta mañana también a que no seas indiferente, a que celebres la Navidad permitiendo que Jesús nazca en tu corazón. Pero miren, no solo se mueven, porque los sabios tienen esas cualidades. Preguntan, se mueven, creen, pero sobre todo, dice la palabra aquí ya en mi aplicación, que son sensibles a la voz del Señor. ¿Saben? Cuando Dios les hablaba, obedecían. Dice que fueron advertidos por Dios acerca de sueños de que no regresaran con Herodes, sino que se fueran por otro rumbo. ¿Qué significa eso? No solo creo, sino que hago lo que Dios me pide. Qué hermoso. Una puerta abierta a los gentiles, una puerta abierta al gozo, una puerta abierta al propósito eterno, que es adorar a Dios. ¿Qué significa entonces adorar a Dios? Postrarme, significa rendirme, significa hacer lo que Él me pide, significa hacer tu voluntad. Por lo tanto, al ir cerrando hoy este mensaje, te vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de súbdito eres? Si Él es tu rey. ¿O qué tipo de rey, de hijo eres? Hablando de la parábola en Mateo 21.
¿Sos de los que dicen sí, Señor, pero al final no lo hacen? ¿O sos los que representan al segundo hijo que dijo, no, yo no quiero, pero al final fue? Porque lo que Dios quiere es que celebremos en un proceso de obediencia, en un proceso de lealtad, en un proceso de hacer su voluntad. Porque no solo es decir, estoy celebrando la Navidad. Debemos preguntarnos cómo la celebramos. ¿Honramos al Rey? ¿Adoramos al Rey? ¿Nos rendimos al Rey? Es que Navidad, es que no podemos estar, decían mis amigos, y creo que yo lo dije tal vez alguna vez, no podemos estar en Navidad sin novia, ¿verdad? O es que no podemos estar en Navidad sin licor. O es que no podemos estar en Navidad sin esas fiestas. O es que no podemos. ¿Sabes qué era eso? Era pensar que celebrábamos la Navidad en un contexto de religiosidad, no rendidos al Rey que nos pedía lealtad y honra en esta época. Así que la verdadera Navidad se celebra ¿cómo? Adorando al Rey, pero no de palabras, no diciendo Señor, Señor, sino obedeciéndole. ¿Cómo va la preparación de tu convivio? ¿Cuánto licor va a haber? ¿Cómo va? ¿Cómo va la preparación de esa fiesta? Vas a poner un video de Bad Bunny ahí. Gracias a Dios que no se le entiende, pero ahí está él. ¿Cómo va? O te vas a parar ahí y vas a pedir 3 minutos para decir: familia amada, hoy celebramos que Jesús nació y que nuestro Rey. Hagamos su voluntad. O puedes decir: familia amada, yo reconocí que Jesús es mi Salvador y mi Señor, y por eso celebro la Navidad. Y tal vez vas a ver caras, pero eso es lealtad al Rey. O puedes decir: familia, celebremos con gozo que Jesús nació, que está reinando y que vuelve otra vez. Y tal vez se van a burlar. O con tus compañeros o amigos, ¿cómo lo vas a celebrar? O les vas a contar que Jesús nació y que está en tu corazón, y les vas a decir que hay esperanza para ellos, porque Jesús es real, Jesús es Dios. Así que no pensemos: Jesús solo era hombre. O no podía ser que Él tuviera cuerpo humano. O no, Jesús tiene las dos naturalezas, es Dios, hombre encarnado, con el propósito de venir al mundo a dar su vida por ti, para salvarte, para darte vida eterna y el perdón de tus pecados. Oremos. Padre, gracias. Estos sabios nos recuerdan la importancia de preguntar, de indagar, de movernos, de creer en las profecías. Porque no hay duda que cuando escucharon el mensaje de Miqueas a través de los sacerdotes y de los escribas, creyeron que Jesús había nacido. Sobre todo, Señor, fueron sensibles a la voz tuya a través de sueños. Y eso es lo que queremos en esta Navidad, que ellos sean nuestro punto de referencia para ser verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Padre, líbranos de la religiosidad, de tomar estas fiestas como algo popular, normal. No es algo popular, es algo importante para la humanidad. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Dios, gracias por eso. No merecíamos que Él viniera a dar su vida por nosotros. Lo que merecíamos era la condenación, el castigo eterno. Pero Él vino para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Y en la tristeza que podemos tener, en la nostalgia que podemos tener, podemos decir: es una nostalgia con esperanza, o es una tristeza con esperanza.
Porque aunque falten muchas cosas en nuestro entorno, como decía Padre al principio, teniéndote a ti, tenemos la alegría, tenemos la paz, el gozo. Por lo tanto, queremos celebrar, proclamando también, rendidos ante el Rey, siendo ese segundo hijo que al principio dijo no, pero luego dijo sí, porque queremos hacer tu voluntad. Como el mismo Rey nos lo modeló en Getsemaní, cuando dijo: oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Hoy por eso venimos ante ti, rendidos, agradecidos, contentos, con gozo, con alegría, con esperanza.